Bien, buenos días. Buen día. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van? Día, doctor. Coffee. Ah, bueno, me alegra. Bien, ya habíamos quedado para el día de hoy que el doctor Jairo me indicaba qué grupos son los que voluntariamente van a hacer la casuística o las audiencias presencialmente. No sé si ya tenga esa información. Creo que Jairito no ha entrado, profe, buenos días. Hola, buenos días. Acabamos de terminar la otra hace un minuto, Sí. profe. Permítame un segundo. Ah, ya entró. Ya llegó Jairo. Sí, ya llegó. Buenos días. Joana, estás muy bonita. Buenos días, ¿me preguntaban? Que Joana está Muchas muy gracias. Gracias, señora Luz Estela. Yo no la he visto a su merced. ¿Dónde anda? Estoy por aquí, pero tengo el pelo mojado. Que ayer estabas muy peinada, Lucecita. Sí, ayer sí estaba bonita ayer. Pero me despeinaron anoche. Ah, no, bueno, por lo menos. Está bien. Para eso te Imagínese peinó esa la doctora situación. Joana, para que la despeinen. Jairito ¿Ah? te escribía al chat del grupo, Bueno, pero entonces, del de Zoom, ¿no está el que no doctor tengo Jairo? celular. ¿Cómo está, doctor Aquí estoy, Jairo? doctor, buen día. ¿Cómo le ha ido? Bien, doctor. Lo veo muy bien. Ah, bueno, gracias, muy amable. Doctor Jairo, su merced ya tiene la información de los grupos que van a ir a la presencialidad. Sí, señor, solo dos y hay un hay un grupo que no nos ha confirmado si va a estar presencial, que es el de Diego Alejandro Torres, Diego Alejandro Sánchez y sus compañeros. Solo hay dos grupos que que tenían, que habían dicho que querían ir a la presencialidad. Bueno, necesito Jairito, mi grupo también no va a ser presencial, sino por la virtualidad, Jairito. Tu grupo, Tatiana. Espérame que yo ya hice ayer, yo ya hice yo envié al grupo, doctor, un listado. El de Giovanni virtual, el de Zulay virtual. ¿Cómo sigues, nene? Por favor, ¿En serio? apagas tu micrófono, Kimberly. el mismo problema de todos los días, doctores, con esos micrófonos. Carolina virtual. Brian Castaño, John Castillo virtual. Fernanda Camargo virtual. Sebastián Camilo y compañía virtual. Lady Palacios virtual. Presencial Alejandra Salgado, Joan René López, bueno, el grupo de ellos. Y presencial Fernando Feteco y Joana Bolívar, que tienen grupo los dos. No más. Jairito, discúlpame, Dime. es que en mi grupo está Fernando Fatecua y pues Pero, Joana está sola, no sé si se quiere unir a mi grupo también. ok, entonces yo los pongo en tu grupo, entonces sería solo, pero Fernando entonces se adhiere a que sea como ustedes Virtual. virtual, porque él había dicho que presencial, listo. Bueno, Entonces solo listo, hay un doctor. grupo. Gracias. Doctor Jairo, me comenta y cuadra eso internamente con ellos para el día martes, porque yo necesito indicarle al doctor Milton si sí o no. Y si sí, cuántos grupos. Y ya tenemos establecido el 30 de octubre de 10 a 12 del día, pero nosotros tenemos clase en la mañana, no sé cómo hacer ahí. Porque yo me gasto más o menos 40 minutos de aquí a la universidad. Igual nosotros, doctor, igual Pues nosotros no tenemos de 8 a 10. No sé cómo hacer. Déjeme ver cómo cuadro con el doctor Milton. Exacto, sí. Bueno, bien. Doctores, les dejé para que termináramos hoy los demás artículos. Habíamos quedado en la cosa juzgada. Vamos a mirar la situación de la exclusión. Un artículo importante que dice que toda prueba
y eso ya lo sabemos, doctores, toda prueba que se allegue, que se incorpore al proceso y que sea obtenida ilegal o ilícitamente, se excluirá de manera tajante y no será utilizada dentro del desarrollo del proceso. Eso es lo que hace más o menos alusión a esa cláusula de la exclusión del artículo 22 o 23. Bien, los demás artículos que están ahí, que siguen el 23, 24, 25 y 26, ya hablamos de la prevalencia del artículo 26 del Código de Procedimiento Penal, el ámbito de la jurisdicción penal, que dice que las indagaciones, las investigaciones, el juzgamiento, las acusaciones por algún delito o por alguna conducta punible que estén previstos como delito en la norma, siempre tienen que estar previstos ahí en el Código Penal, libro segundo de los delitos en particular. Tienen que estar previstos ahí las diferentes conductas punibles o los delitos que se puedan cometer contra estos bienes jurídicamente tutelados que están en el libro segundo de los delitos en particular. Entonces, serán adelantados por los órganos que en ese momento estén funcionando para la sanción de cada una de estas conductas punibles y de estos delitos, por las autoridades competentes que determinen cada uno de las normas rectoras del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, ante las diferentes autoridades competentes. Si nosotros vamos a realizar y vamos a llevar a cabo un procedimiento, pues sabemos que acá los jueces que van a intervenir y las autoridades competentes para llevar y realizar este proceso que nos han encomendado a nosotros son el juez penal municipal con función de control de garantías en primera instancia, segunda instancia en la etapa de juzgamiento, el juez de conocimiento, la Fiscalía General de la Nación como el órgano acusador y la defensa, los demás intervinientes. Entonces, eso es lo que dice que es el campo o el ámbito de aplicación de la ley penal. Bien, si quiere alguna persona me colabora con la sola lectura de los artículos del 22 al 27, por favor. Doctor, tengo el 22. Dale, doctora Joana, muchas gracias. Entonces, es principios rectores y garantías procesales, artículo 22, restablecimiento del derecho. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados independientemente de la responsabilidad penal. Listo. El siguiente, vamos solo a leerlos porque eso ya está... Artículo 23. Dale, cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. Artículo 24. Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible, además de los fines constitucionales de la detención preventiva. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias. 1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. Segundo, el número de delitos que se imputan y la naturaleza de los mismos. Tercero, el hecho de estar acusado o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento
o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional. Cuarto, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. Quinto, cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. Sexto, cuando se utilicen medios motorizados para la comisión de la conducta punible o para perfeccionar su comisión, salvo en el caso del accidente de tránsito. Séptimo, cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. Octavo, cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada. ¿El Listo. 25? Sí, señora. Integración. En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal. Aquí sería el Código General del Proceso, profe. Sí, sí. Ah, bueno. Artículo 26, prevalencia. Las normas Dale. rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código, serán utilizadas como fundamento de interpretación. Y el último 27, que habla de moduladores de la actividad procesal. En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal, los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia. Muchas gracias. Bien, con ello terminamos las garantías procesales que son 27 del Código de Procedimiento Penal. Ojo, estas garantías se equiparan a los derechos fundamentales de la Constitución Política. Tienen ese mismo aval, esa misma equidad y por eso son tan importantes. Por eso el Código de Procedimiento Penal las denomina garantías procesales. Bien. Les indicaba en la clase anterior que vamos a iniciar con lo que es la jurisdicción y la competencia. Deberíamos haber averiguado qué es eso, cada una de ellas. Entonces, quiero averiguar, a ver si ustedes tuvieron la amabilidad de investigar y de organizar. Entonces, a ver, por ejemplo, la doctora Joana, su merced averiguó algo de lo que es la jurisdicción y la competencia. Doctor, la jurisdicción como tal es la que es la potestad que administra la justicia, es como el territorio, es donde está, donde se determina el caso concreto, más la jurisdicción. Y la competencia es como la distribución que tiene un caso determinado para administrar justicia. Ay, no sé. Bueno, Así. a ver, doctor. Profe, ¿te puedo participar? ¿Quién es? Nancy. Hola, doctora Nancy, cuénteme, su merced. Bueno, profe, en cuanto a la jurisdicción en el ámbito penal, es el territorio o la parte donde se comete un delito. Y la competencia es el juez que está determinado para, o tiene la especialidad en el tema o en el suceso que ocurrió. Doctora Nancy, ¿me dice? Nancy. Sí, señor. Doctora Joana. Listo. Profe, ¿puedo yo? ¿Quién es yo? Luz Estela. Dale, doctora Luz Estela. Bueno, doctor, yo aquí encontré que la jurisdicción como manifestación concreta de la soberanía del Estado. O sea, el Estado tiene jurisdicción en todo el territorio colombiano, ¿cierto? Para administrar justicia, esta jurisdicción resulta ser única e indivisible. No obstante, el constituyente instituyó como jurisdicciones la ordinaria, la contenciosa administrativa, la constitucional e igualmente el aspecto funcional de las especiales de los pueblos indígenas,
la penal militar. En determinadas labores asignadas a autoridades de otras ramas y en excepcionales casos a los particulares, además reconoció la existencia de distintas ramas de la legislación que contienen reglas específicas, no solo sustantivas, sino procedimentales, encaminadas a excluir la arbitrariedad y promover la realización de la igualdad, a cuyo efecto se expiden por el Congreso las compilaciones correspondientes. Por mandato de la Carta Fundamental, en simetría con el principio de especialidad de los órganos jurisdiccionales. En este sentido, ha dicho la Corte, la legislación dentro de la jurisdicción ordinaria, en virtud de la especialidad de las diversas materias a que ella se aplica, para la mejor y más eficiente prestación del servicio público, es decir, en atención a su aspecto funcional, y tiene establecido de vieja data las jurisdicciones civil, laboral, penal, agraria, de familia, incluyendo la de menores, y podrá crear otras en el futuro, si lo estima necesario, sin que la diversidad de las mismas para efectos de la racionalización de la distribución del trabajo rompa la unidad de la jurisdicción del Estado ni desnaturalice la jurisdicción ordinaria en manera alguna. En cuanto a la competencia, se entiende que es la forma como se distribuyen los asuntos atribuidos a los jueces de una misma especialidad. Para tal efecto, consagran las formas procesales, un conjunto de reglas que tienen por finalidad sentar parámetros de cómo debe efectuarse aquella colocación. Así, según la ley y la doctrina, para atribuirla a los jueces, el legislador instituyó los denominados factores de competencia, a saber que es A, el objetivo, B, subjetivo, C, territorial, y D, conexión, y la última, la funcional. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, legalmente ajustada en su labor principal de orientar el entendimiento de las normas del derecho del Estado y el análisis de competencia funcional, además de resolver las pugnas promovidas entre los entes y su especialidad de diferentes distritos judiciales, se ha pronunciado incesantemente en este aspecto, siendo fiel reflejo de ello este material de la relatoría. Se agrada en poner relatoría de la Corte Suprema de Justicia. Entonces es un escrito que saqué de la relatoría de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí nos Pues yo está- quiero decir algo. Yo, profe. Listo, quiero opinar permítame. también. Permítame. Mamá. Permítame. Acá la doctora nos está haciendo una explicación general de las diferentes jurisdicciones, ¿cierto? Nos remitió en un momentico en materia penal, pero de igual manera nos hace referencia a las demás jurisdicciones. Acá me han levantado y en este orden vamos a participar la doctora Alejandra, la doctora Ángela y la doctora Zulay, ¿vale? Vale. Doctora Alejandra y doctora Ángela y doctora Zulay. Al doctor Fernando también. Así muy rapidito, doctores, porque no podemos gastar tanto tiempo en jurisdicción y competencia porque vamos a trabajar hoy muy duro y muy rápido. Dale, doctora Alejandra. Profe, buenos días. En razón de la competencia, yo encontré que existe la competencia objetiva, la competencia funcional y la territorial. La objetiva es el criterio para la distribución de asuntos entre los distintos órganos llamados a conocer de las causas penales en primera o en única instancia. La competencia funcional o competencia por el grado determina qué órgano deberá conocer el asunto según el grado o instancia atendida la estructura jerárquica del sistema judicial. Puede tratarse de introducción, primera o segunda instancia y casación. Y la competencia territorial atiende al criterio de distribución objetiva de asuntos entre órganos judiciales que tienen la misma competencia objetiva, atendiendo como criterio preferente al lugar de comisión del delito. Hay una palabra en latín, dice forum
loci delicti commisi, algo así es. Listo. Doctora Ángela y después la Yo. doctora Zulay. Bueno, yo encontré de jurisdicción, pues más o menos lo que han dicho mis compañeros, que es la facultad que tiene el Estado en ejercicio de su soberanía para administrar justicia. Esta función está atribuida a la rama judicial del Poder Público por mandato del artículo 228 de la Constitución. Ella hace parte de los requisitos de validez de los actos procesales que tienen una relación directa con el debido proceso, valga decir, actos los que permiten el nacimiento, desarrollo y terminación de un proceso. En cuanto a la competencia, es la facultad que tiene un juez o tribunal para ejercer la jurisdicción por autoridad en la ley en determinado negocio o asunto. Es una facultad de administrar justicia en un caso o controversia determinada y es también la capacidad tanto funcional como territorial que tiene el Estado y que le otorga a los funcionarios públicos para que ejerzan la jurisdicción. Los factores que determinan la competencia son el factor objetivo, subjetivo, territorial, funcional y de conexión. En cuanto al objetivo, mira la naturaleza del asunto, el valor, la cuantía y las pretensiones que el actor invoca en su demanda. En cuanto a lo subjetivo, hace referencia a la calidad de las personas que son partes interesadas en el proceso correspondiente, como los demandantes y los demandados. En cuanto a lo territorial, pues tiene en cuenta el lugar donde se adelanta el proceso y en este caso juega un papel importante el domicilio de las partes. En cuanto a lo funcional, se deriva de la misma naturaleza. En la misma naturaleza especial de la acción de las funciones que son asignadas a los jueces. Esto habla de las jerarquías de los jueces, si es de primera o segunda instancia. Y en cuanto al factor de conexión, es cuando las pretensiones entre las cuales concurre, hay algún elemento de enlace entre unas y otras que obligan a la solución a través de un solo proceso. Ya. Listo. Doctor Fernando, y terminamos, por favor, para... Ay, seguía yo. Ay, perdóname, doctora Zulay. Está bien, no la no veo hay acá. problema. Dale. Pues ya mis compañeras han dicho la mayoría, entonces tengo algo muy parecido, simplemente anotar un poquito, profe, que está regulado en el Código de Procedimiento Penal, en el libro 2, que habla en el título 1 de la jurisdicción y competencia. Entonces, en general dice que la jurisdicción penal es ordinaria, es única y nacional, que tiene independencia de los procedimientos que se establecen en el código, en este código, para pues, la persecución penal. Y habla pues también acerca del objeto de la a la jurisdicción penal, de los delitos la persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional, ese es el objeto, y los cometidos en el extranjero, en los casos que determinen los tratados internacionales, suscritos y ratificados por Colombia y la legislación interna. Hay unas excepciones, profe, que se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, en servicio activo y en relación con el mismo servicio y los asuntos de los cuales conozca la jurisdicción indígena. Eso también. Y bueno, los órganos de la jurisdicción, que es la Sala de Casación Penal, los tribunales superiores del Distrito Judicial, los juzgados penales del circuito especializado, los juzgados penales del circuito, los juzgados penales municipales, los juzgados promiscuos. Bueno, esto todo lo encontramos desde el artículo 28 y bueno, en el libro 1, profe, en general, y subsiguientes. Listo, bueno. Fernando, por favor. Bueno, doctor, entonces para darle como un detallamiento a lo que dicen los compañeros referente a la competencia. Para determinar la competencia tenemos que tener 3 factores pendientes. Primero, el personal referente al fuero del sujeto activo de la conducta punible. El otro es el objetivo que atiende la naturaleza de la conducta punible, la cuestión, el territorio que establece el lugar geográfico donde se ejecuta el hecho delictivo y la conducta punible. Todo esto anterior debe garantizarse el debido proceso,
el principio de inmediación, celeridad, imparcialidad en la justicia penal, en la economía procesal. Cuestión del factor territorial, doctor, si muy bien le hemos estudiado en la clase de Derecho Penal General, el artículo 14 que determina tres componentes. Primero, el lugar en el que se ha ejecutado la acción típica, o sea, la conducta punible. El segundo, el lugar donde se produjo el resultado de esa conducta punible. Y el tercero, el que atiende a la equivalencia de acción y resultado, indistintamente la teoría de ubicuidad. Esto referente al factor territorial. Ahora, esta competencia está regulada en el artículo 43 del Código Procedimiento Penal, en la Ley 906 de 2004. Entonces, que dice que previste que el juez que le corresponde conocer del juzgamiento donde será el lugar que cometió el delito. O sea, si cometió el delito en Bogotá, será juzgado aquí en Bogotá, en los juzgados civiles municipales o juzgados civiles del circuito o en la Corte Suprema de Justicia donde se haya cometido el delito. Fernando, penales, no civiles, penales, porque estamos hablando de asuntos penales. ¿Listo? ¿Terminó, doctor Fernando? Bueno, ojo, todo esto es importantísimo que debamos tener nosotros dentro de la aplicación y cuando llevemos un caso. Debemos mirar la jurisdicción, que es el espacio geográfico que le corresponde a cada una de estas autoridades para poder ejercer y aplicar la justicia. Ahí nos indica que la jurisdicción es única y a nivel nacional, pero esta jurisdicción también tendrá sus límites de acuerdo a las diferentes autoridades que van a aplicar la justicia o van a aplicar la ley en cualquiera de los delitos. Hablamos nosotros, como lo decía la doctora Zulay, existen unos órganos o una estructuración importante y fundamental dentro de nuestra rama jurisdiccional penal. ¿Y para qué? Primero que todo, ojo, doctores, que debemos saber y tener conocimiento dentro de esa estructura para lo siguiente. Recuerden que cuando se lleve a cabo la relación o la radicación de ese escrito de acusación del cual les hablaba anteriormente, la Oficina de Registro Judicial debe tener en cuenta a qué juez es competente. Entonces, la competencia es lo que le corresponde o le compete conocer a cada uno de esos jueces y de aquí en adelante vamos a mirar esa competencia. Pero vamos acá a explicar algo importante. Doctores, otra situación por la cual está jerarquizada nuestra ley penal es por lo siguiente. Recuerden que cuando no se esté de acuerdo con una decisión que haya proferido alguna autoridad competente, nosotros podemos utilizar ese beneficio que nos da la ley, que es solicitar o interponer los recursos ordinarios. El recurso de reposición, recuerden que lo va a resolver o lo va a solucionar la misma autoridad que emitió o dio esa decisión. Yo siempre les he dicho que la persona que va a resolver el recurso de reposición tiene que ser muy honesta para indicar que sí realmente cometió un error dentro de esa decisión o que no aplicó bien las normas o X o Y circunstancia por la cual está mirando. Entonces, esa autoridad competente irá a reafirmar esa decisión. Por eso nosotros cuando interponemos los recursos decimos, interpongo el recurso de reposición y en su apelación. Cierran los micrófonos, por favor, desactívenme los micrófonos que cuando necesiten hablar yo les doy la palabra, doctores, pero
por favor. Bien. Y el recurso de apelación siempre lo irá a resolver el superior jerárquico. Por eso es esta estructura que nos trae a nosotros la norma, y como autoridad superior dentro de la norma penal está la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Después vienen los tribunales superiores de distrito judicial. Después, en su orden, vienen los jueces penales de circuito especializado. Después, los jueces penales de circuito. Después, los jueces promiscuos municipales. Después, los jueces de ejecución de penas y medidas. El juez promiscuo municipal, cuando conozca, por eso es promiscuo, cuando conozca de temas que se relacionen con derecho penal, entonces en ese orden están. Y después los jueces de ejecución de penas y medidas, que más adelante vamos a mirar de qué se trata o cuáles son las funciones de estos jueces de ejecución de penas y medidas. Entonces, cada uno de ellos va a tener una jurisdicción y cada uno de ellos va a tener una competencia. Siempre decíamos que cuando se interpongan los recursos, el superior jerárquico, por ejemplo, el superior jerárquico de los juzgados de ejecución y penas y medidas serán los jueces promiscuos y así sucesivamente. Los juzgados penales municipales, su superior jerárquico vendrá a ser el del circuito del juzgado penal de circuito especializado, etcétera, etcétera. Por eso es importante esta jerarquización que se está llevando a cabo acá. ¿Qué me pasó? Bueno, listo. Pero nosotros vamos a hablar también de lo que es la competencia, lo que es la competencia. Y entonces decimos que cada uno de los jueces es competente para poder llevar a cabo determinados delitos. Conoce de determinados delitos. No sé qué me pasó. Bueno. Bien. Por eso la competencia. Pero, como les indicaba y vuelvo a reiterar acá, en la audiencia de formulación de acusación, ojo doctores, en la audiencia de formulación de acusación también hay algo importante. En esta audiencia, después de que se instala la audiencia de formulación de acusación, después de que se ha leído el escrito de acusación que presenta la Fiscalía, después de que se ha descubierto los elementos materiales probatorios de evidencia física por parte de la Fiscalía, también el juez le indicará tanto a la Fiscalía como a la defensa lo siguiente. Le irá a indicar que si tienen conocimiento de algún impedimento, de alguna recusación o de alguna nulidad o de alguna incompetencia de él. Entonces le indica a la Fiscalía, señor fiscal, si usted conoce de alguna nulidad, alguna incompetencia, algún impedimento o alguna recusación en esta audiencia, para que la solicite o la denuncie acá, y con esto para no continuar con la audiencia. Si no conoce, pues entonces el fiscal le dirá que no conoce, no tiene conocimiento de ninguna de esas situaciones. Si conoce, la invocará, pero también tendrá que sustentarla con lo que sea. Si es un impedimento, una recusación, una nulidad o una incompetencia, tendrá que sustentarla jurídicamente ahí dentro de la audiencia. De igual manera, en esa misma audiencia de formulación de acusación le corre traslado a la defensa para que la defensa indique si tiene conocimiento de algún impedimento, alguna nulidad, alguna recusación o alguna nulidad. Si no, entonces... Profe, una pregunta. Señora. En ese preciso momento es cuando la Fiscalía, por ejemplo, puede decirle al juez de que él no es competente para llevar dicho proceso, ¿o no? ¿O sí, solamente lo tiene que hacer el abogado?
No, acá, ojo, entonces, por eso les digo, le corre traslado ya sea a la fiscalía o al abogado de la defensa. Si ellos conocen, pues irán a invocar lo que sea el impedimento, la recusación, la nulidad o la incompetencia, ¿cierto? Julis, Si no, micrófono. Ok, gracias, profe. si no conoce ninguno de los dos, pongan cuidado, doctores, con eso ya vamos adelantando la audiencia de formulación de acusación. Pues se pronunciarán y dirán que no conocen ningún impedimento. No, su señoría, con el debido respeto, no conozco ningún impedimento, nulidad, recusación ni incompetencia. Ambos. Si el juez conoce, doctores, que tiene algún impedimento o alguna incompetencia, él mismo lo debe hacer saber, doctores. Entonces, cuando el juez ante el cual se haya presentado se esté presentando la audiencia de formulación de acusación, manifieste su incompetencia. El mismo juez debe, si conoce, debe manifestarlo, ¿cierto? Qué pena, no soy competente o tengo algún impedimento para poder continuar con este proceso. Acá es la primera audiencia que se hace ante el juez de conocimiento y esta audiencia se lleva ante esta autoridad. Por eso en esa audiencia el juez pregunta y por eso en esa audiencia, después de que ha recibido el escrito de acusación, él verifica si es competente o si tiene algún impedimento o si tiene alguna situación y él mismo lo tendrá que manifestar. Esta incompetencia se hará, como digo, por las partes, porque él le pregunta, o si no el mismo juez se pronunciará. Y dentro de los 3 días siguientes, el superior jerárquico, pues el juez le deberá informar al superior jerárquico de esta incompetencia o este impedimento. Dentro de los 3 días a esa información, el superior jerárquico deberá resolver de plano esta incompetencia o esta nulidad. Bien. Doctor, en todas y cada una de las etapas, ¿el juez le hace un control de legalidad a lo actuado? ¿También en penal? Claro, él debe mirar de que los diferentes momentos procesales o audiencias hayan cumplido con los requisitos constitucionales y legales y procedimentales. Claro, se tendrá que hacer eso porque si en alguno de ellos, por ejemplo, en la legalización de captura, si por ejemplo se ha cometido algún error en la captura de esta persona, pues entonces el juez, si tiene conocimiento de ello, decretará ilegal la captura. O si el abogado de la defensa se da cuenta de alguna situación o vulneración de algún requisito, pues solicitará y deberá siempre la autoridad competente o el abogado que sepa de algo deberá sustentarlo jurídicamente y deberá sustentar también la situación fáctica, ¿no? Fáctica y jurídica tendrá que sustentarlo para demostrar esa ilegalidad o esa vulneración de los diferentes requisitos o de los, si se han vulnerado derechos fundamentales. Por lo general, Profe. Señora. Señora. Profe, si pasa, por ejemplo, a otro juez que sea competente, lo actuado en cuestión penal, o sea, ¿es respetable o tienen que empezar de nuevo los pasos? Es nula porque el juez no era competente y entonces no se podrá continuar porque al no ser competente, este juez pierde esa autonomía y pierde esa situación y la ley nos indica que cuando no es competente y se lleva a cabo alguna diligencia, entonces no se podrá tener en cuenta las diferentes actuaciones. Ojo, la gran mayoría de jueces tendrán algunos impedimentos dentro de esa actuación. Dentro de esos impedimentos está que el funcionario judicial o su cónyuge son causales de impedimento. Cuando el funcionario judicial, acá le estoy indicando, cuando el juez
su cónyuge, su compañera permanente o algún pariente suyo dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad tenga interés en la situación o en la actuación procesal. Si son familiares o si tiene algún interés, entonces estará impedido el juez para llevar a cabo esta audiencia. También otro impedimento es que el funcionario judicial, su cónyuge o su compañero permanente hayan tenido algún contrato, alguna negociación o hayan tenido algunas situaciones de negocios entre ellos. Otra situación es que el funcionario judicial o el juez haya tenido alguna relación íntima o de amistad con alguna de las partes, ya sea con la fiscalía o ya sea con la defensa. Otro impedimento que se puede suscitar ahí es que el juez haya sido o defensor de alguna de las partes en algún hecho ocurrido con antelación a la presentación de esta diligencia. Otra situación es que haya sido el funcionario judicial acreedor o deudor de alguna de las partes. También está impedido para poder llevar a cabo de aquí en adelante el proceso. Ojo, por eso es la primera audiencia ante el juez de conocimiento, la audiencia de formulación de acusación, y por eso el juez pregunta. Por eso el juez también tiene que indicar que está impedido o que tiene alguna situación de incompetencia para poder llevar a cabo esta situación. Por ejemplo, incompetencia. Si es un juez penal municipal con función de control de garantías, perdón, un juez penal municipal en función de conocimiento porque es el que inicia la segunda etapa de juzgamiento. Ante él se le ha presentado un delito de secuestro de terrorismo. Él es incompetente porque él no puede llevar a cabo estos delitos. Estos delitos están asignados para que los pueda llevar a cabo el juez penal municipal, perdón, el juez penal del circuito especializado. El juez penal de circuito especializado. Entonces es incompetente en este momento porque no podrá llevar a cabo este delito que se ha cometido. Será incompetente también cuando, es decir, es incompetente cuando no cumpla con algunas funciones que son de competencia de otros jueces. Ahí es incompetente. ¿Por qué es la competencia? El hecho de conocer de algunos delitos que le corresponden a él. Entonces será incompetente cuando le llegue a su despacho un escrito de acusación donde se le indique algún determinado delito o conducta punible que sea competencia de otro juez. Ahí vendría la incompetencia. De igual manera, será algún impedimento que tenga el juez cuando el funcionario ha dictado alguna providencia o alguna sentencia contra alguno de los intervinientes o alguna de las partes. También será un impedimento para que pueda continuar con el proceso de juzgamiento de aquí en adelante, porque llevada a cabo la audiencia de acusación, seguirá la preparatoria y la de juicio oral que se harán ante el mismo juez de conocimiento. Entonces, eso viene a ser los impedimentos que tiene el juez para poder hacerse a un lado del proceso que lleva en ese momento. Bien. Doctor, o en caso de pronto de haber conocido alguna de las actuaciones del mismo en la instancia anterior, ¿sí? Bueno, sí, igual, vamos a leer, doctores, alguien que me colabore. Doctor, discúlpeme. Señor. Doctor, disculpe, no sé, no entendí muy bien cuando usted dijo que hay una incompetencia cuando el juez haya dictado sentencia en contra de una de las partes. Entonces ese es un impedimento, doctor. Sí, pero este impedimento tiene que referencia a cualquier sentencia, a otro proceso anterior diferente al que se está llevando a cabo. Claro,
Si, por ejemplo, la persona que está siendo procesada en otro proceso anterior, este juez fungía, por ejemplo, como juez del circuito especializado y condenó a Sí. esta persona y ahora funge como el juez que está llevando este proceso, no podrá llevarlo a cabo porque se constituye en un impedimento para este juez. Son así a grosso modo las más generales de los impedimentos. Alguien que me lea por favor el artículo 54, 55 y 56 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 54. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, Título así sexto, lo hará saber. definición de competencia. Artículo 54. Nancy, lo estaba leyendo Karim. Trámite. Señor. Lo estaba leyendo Karim. Discúlpame. Sigue, No, sigue. no. Bueno, ok, qué pena contigo. Perdón. Artículo 54. Trámite. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de 3 días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa. Listo. Si ven, esa es la definición más o menos que tenemos de competencia, o no la definición. Cuando se presenta una incompetencia, ¿cuál es el proceso o el trámite que se debe llevar a cabo? Entonces se le solicita al superior jerárquico, quien dentro de los 3 días deberá solucionar esto y buscar perdón, el juez competente para poder llevar a cabo la audiencia que se está realizando y que el juez no podrá llevarla por esa incompetencia o por ese impedimento o por esa recusación o por esa nulidad. Listo, el siguiente, doctora. Profe, lo tengo yo. Listo, dale. Artículo 55, por la prórroga. Se entiende prorrogada la competencia si no se manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad indicada en el artículo anterior, salvo que ésta devenga del factor subjetivo o esté radicada en funcionario de superior jerárquico. Superior jerarquía. En estos eventos, el juez de oficio, a solicitud del fiscal o de la defensa, de encontrar la causa de incompetencia sobreviviente en audiencia preparatoria o de juicio oral. Remitirá el asunto ante el funcionario que deba definir la competencia para que éste, en el término de 3 días, adopte de plano las decisiones a que hubiera lugar. Parágrafo. Para los efectos indicados en este artículo, se entenderá que el juez penal del circuito especializado es de superior jerarquía respecto del juez de circuito. Listo. Gracias. Por eso es la jerarquización. Ahora vamos, creo que en el 56 están los impedimentos. Yo los dije ahí muy general. Vamos a mirar uno por uno. Estos impedimentos son los que hacen o excluyen al juez de poder llevar a cabo, primero que todo, la audiencia de formulación de acusación y de continuar con el proceso. 56, por favor. Capítulo 7, impedimentos y recusaciones. Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento. 1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente o algún pariente suyo dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad tenga interés en la actuación procesal. Segundo, que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado de su cónyuge o compañero permanente o algún pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Tercero,
el funcionario judicial o su cónyuge o compañero, compañera permanente sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad del apoderado o defensor de alguna de las partes. Cuarto, que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. Quinto, que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado, y el funcionario judicial. Sexto, que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea, cónyuge, o compañero o compañera permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar. Séptimo, que el funcionario judicial haya dejado vencer sin actuar los términos que la ley señala al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada. Octavo, que el fiscal haya dejado vencer el término previsto en el artículo 175 de este código para formular acusación o solicitar la preclusión ante el juez de conocimiento. Noveno, que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, sea socio en sociedad colectiva de responsabilidad limitada o en comandita simple o de hecho de alguna de las partes del denunciante, de la víctima o del perjudicado. Décimo, que el funcionario judicial sea heredero o legatario de alguna de las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado, o lo sea su cónyuge o compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. 11. Que antes de formular la imputación, el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que le hayan formulado cargos por denuncia o queja instaurada por alguno de los intervinientes. Si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la formulación de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial. 12. Que el juez haya intervenido como fiscal dentro de la actuación. 13. Que el juez haya ejercido el control de garantías o conocido de la audiencia preliminar de reconsideración, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo. 14. Que el juez haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo. Y 15. Que el juez o fiscal haya sido asistido judicialmente durante los últimos 3 años por un abogado que sea parte en el proceso. Ya, profe. Listo. Miren todas los impedimentos que tiene el juez para poder continuar con el juicio o para poder seguir con el proceso. Entonces, nos damos cuenta de estos impedimentos y el juez no podrá actuar. Doctores, ahí nos habla y vamos a explicar algunas cositas que nos quedaron pendientes de acá. Vamos a mirar y vamos a leer el artículo
¿qué nos dijo el 175? 175, profe. 175 que nos habla de los términos y leemos también de igual manera el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal para mirar estos términos. 175. Profe, capítulo séptimo, duración de la actuación. Artículo 175, modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 del 2011. Duración de los procedimientos. El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 90 días. Contados a partir del día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código. Ojo, yo les indicaba que cuando se termina la audiencia de formulación de imputación, terminada la audiencia, el juez le indicará a la Fiscalía que tiene 90 días para llevar a cabo la radicación del escrito de acusación ante la oficina de reparto. Son esos 90 días. Si esta persona, este fiscal, no coloca dentro de los 90 días o no radica mejor el escrito de acusación donde anexo van los elementos materiales probatorios de evidencia física, entonces incurrirá en una sanción y esto se estará dado en el artículo 294 que dice que cuando el fiscal no lleve a cabo este término o prescribe este término, no haya radicado el escrito de acusación, entonces se excluirá del proceso, se sacará del proceso, se sancionará por parte del ente acusador, se buscará un nuevo fiscal y este nuevo fiscal deberá llevar a cabo esta tarea o este trabajo del escrito de erradicación del escrito de acusación en 60 días. Si no lo hace, pues también vendrá a tener otra sanción importante y ahí nos indica el 294 algo importantísimo, si este nuevo fiscal no radica dentro de los 60 días este escrito de acusación. Con eso ya vamos adelantando las audiencia de imputación y la audiencia preparatoria para cuando lleguemos allá ya tenemos estos conocimientos. 294. Artículo 2. Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175, el fiscal deberá solicitar la preclusión o fórmula de acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando, de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. De este evento, el superior designará un nuevo fiscal, quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de 60 días contados a partir del momento en que se le designe el caso. El término será de 90 días cuando se preste concurso de delitos o cuando sean 3 o más los impuestos o cuando el juzgamiento... Imputados. Cuando sean 3 o más los imputados. Son más imputados, disculpe. O cuando el juzgamiento de alguno de los delitos sea de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Vencido el plazo, si la situación permanece sin identificación, el imputado quedará en libertad inmediata y la defensa o el Ministerio Público solicitará la preclusión ante el juez de conocimiento. Ojo, mire, con este artículo tan importante. Ahí, según dice que después de que se haya buscado otro fiscal, tendrá un término de 60 días contados a partir del momento en que se le asigne el caso. Se le asigna el caso y tendrá 60 días. El primero tiene 90 días. Este nuevo fiscal dice que tiene 60 días contados a partir del momento en el cual se le asigna el caso. Si este nuevo fiscal tampoco lleva a cabo, dice que vencido el plazo y la situación permanece sin definir,
el imputado quedará en libertad inmediatamente. Entonces, tengamos cuidado esto para cuando veamos nosotros la audiencia de formulación de acusación, tener en cuenta el tiempo o el plazo que tiene el fiscal para radicar el escrito de acusación. Ahora bien, el fiscal tiene ese tiempo. Nosotros también tenemos que dirigirnos al despacho del fiscal para que nos entregue el escrito de acusación y para que nos haga entrega también del anexo de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Pero como nosotros los colombianos somos así, por favor me cierran los micrófonos, por favor. Como nosotros los colombianos somos así, que nunca tenemos tiempo para ir a solicitar el escrito de acusación ante el despacho del fiscal. Tenemos otras dos oportunidades de hacerlo, pero eso ya nos queda un poco mal y de pronto una. Faltando un tiempo considerable para la audiencia de acusación, algunos abogados lo hacen faltando 1 hora o media hora para iniciarse la audiencia de formulación de acusación, se dirige uno al despacho del juez de conocimiento que va a llevar a cabo el proceso de aquí en adelante, se dirige uno al secretario o a la persona que les colabora y le indica a uno, doctor o doctora, qué pena, vengo a pedirle un gran favor, necesito que me haga entrega, si es posible, del escrito de acusación por el delito de hurto calificado y agravado que se lleva a cabo contra el señor Pedrito Pérez dentro del radicado número tal. Ese radicado debe tener 21 dígitos. Entonces, porque tenemos el día de hoy una audiencia de formulación de acusación. Entonces, ahí ya tienen el listado, están mirando y con esos datos el secretario del juzgado nos entrega a nosotros el escrito de acusación y anexo los elementos materiales probatorios que se van a hacer valer. 1, eso. 2 o 3, porque el primero es ir a la oficina del fiscal. 3. Llegamos inclusive tarde a la audiencia, nos sentamos en la audiencia, instala la audiencia el juez de conocimiento, la audiencia de formulación de acusación, y pregunta, señor abogado de la defensa, ¿tiene conocimiento del escrito de acusación? ¿La fiscalía le hizo entrega del escrito de acusación? Entonces uno le dice, no, su señoría, por tiempo, pues, las excusas que siempre colocamos nosotros los colombianos para quedar bien y echarle la culpa a los otros y no ser conscientes de que el error fue de nosotros. Eso siempre tenemos los colombianos. Siempre no asumimos los errores y le echamos la culpa al otro, a la otra y ahí para quedar bien y no asumimos esa responsabilidad. Entonces le dice uno, no, su señoría, y empieza con miles de excusas, bla, 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 bla. Entonces el juez a veces le indica al secretario que por favor nos haga entrega del escrito de acusación, o si no, le dice a la fiscalía, señor fiscal, por favor, haga la entrega del escrito de acusación a la defensa porque no lo tiene y se necesita que conozca el escrito de acusación y conozca los delitos por los... conozca los elementos materiales probatorios que va a descubrir acá, señor fiscal. Y lo entregan ahí en ese momento, pero a uno le da una pena tenaz cuando hace eso ahí teniendo 90 días para poder solicitarlo. Pero eso nos pasa, doctores. A mí me ha pasado, ¿para qué digo que no? Y uno recibe el escrito de acusación dentro de la audiencia y le puede solicitar al juez, su señoría, con el debido respeto, teniendo en cuenta que hasta ahora consigo, no va a decir uno que hasta ahora me entrega la fiscalía, no, porque la fiscalía, uno tuvo 90 días para ir y que la fiscalía le entregue a uno el escrito de acusación. Entonces, las miles de excusas. Entonces le solicito 5 o 10 minutos mientras me entero, me empapo, hago lectura del escrito de acusación para poder iniciar con la audiencia.
Y entonces a uno el juez le otorga ese tiempo, uno lo lee, lo mira con la persona que uno está defendiendo y y mira si hay algunos reparos o alguna situación y bueno, lo analiza. Ese es el término que tiene la Fiscalía para poder llevar a cabo y radicar el escrito de acusación. Y en ese término no lo hace, nos indica el artículo 294 que se excluirá y se sancionará a ese fiscal porque dejó vencer los términos de presentación del escrito de acusación. Y entonces solicitarán otro fiscal para que venga y conozca de este caso, y a partir del momento que tiene conocimiento de ese caso, tendrá 60 días para él presentar el escrito de acusación y los elementos materiales probatorios que pueda llevar a cabo el estudio del caso y cada una de estas situaciones. Dice que si vencido este plazo, es decir, los 60 días, este fiscal tampoco presenta el escrito de acusación, si la situación permanece sin una definición, el imputado quedará en libertad inmediata. Y acá es donde debe estar también el Ministerio Público para que se dé cuenta. Entonces, de estos... Doctor, una preguntita. Señor. Doctor, es la siguiente. Bueno, en el caso de que en la audiencia de los preliminares pues, se haya solicitado la medida de aseguramiento, pero como tal pues quedará libre, ¿cierto? Pero en un caso tal de que no tenga medida de aseguramiento, que esté libre el imputado, como tal, el proceso ¿cómo queda? Si el segundo fiscal dejó vencer el término de los 60 días y no anexó el escrito de acusación. Pues quedará en libertad y después se citará nuevamente o la autoridad competente lo llamará para que se presente acá, porque el delito no podrá quedar en impunidad por un error que cometió la Fiscalía. Por eso, doctores, yo sé que ustedes de aquí a mañana van a ser jueces, van a ser fiscales, tienen que cumplir con eso, porque, ojo, no por el hecho de ser jueces, por el hecho de ser fiscales y cometan situaciones como esta, primero las tienen que sustentar, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a sustentar? A no ser que yo haya estado enfermo, hospitalizado durante más de 90 días, justificable. Pero es difícil sustentar un fiscal, tienen muchísimo trabajo, yo sé, ojo, doctores, las personas del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, en el día mínimo están llevando a cabo alrededor de unas 6 o 7 audiencias. Entonces, ellos tienen muchísimo trabajo y por esto, pero en 90 días pienso que es un tiempo suficiente para yo como fiscal poder llevar a cabo la radicación de ese escrito de acusación. Además, doctores, yo les decía, el escrito de acusación es muy sencillo, porque el escrito de acusación simplemente va a relatar nuevamente los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cómo ocurrieron los hechos. Eso va ahí. Y anexo a ello, pues, los elementos materiales probatorios que tenga la Fiscalía. 2 testigos que se dieron cuenta de la comisión de la conducta punible, dependiendo el delito, tendrá los elementos y los hará por escrito y los anexará. Yo sé que se tiene mucho trabajo, pero además, pues a pesar de que los fiscales no tienen, ni los jueces, tantas personas colaboradoras, pues sí hay unas 2 o máximo 3 que les pueden ir adelantando esta situación, porque los colaboradores deben tener el conocimiento de un escrito de acusación, porque ya son personas que están estudiando derecho, o ahí mismo dentro del despacho habrá alguien que le explique de qué manera, o el fiscal le dejará en un borrador de qué manera puede hacer eso, después lo revisará para que esté bien y presentarlo. Entonces, 90 días es suficiente para esto. Entonces el fiscal, que por eso lo sancionan, muchas veces lo
lo desvinculan de la entidad, son sanciones graves y lo desvincularán de la entidad. Por eso, mucho cuidado, doctores, ustedes son los futuros abogados, ojo con ello, van a ser los futuros magistrados, jueces de la República o magistrados de la Corte o magistrados del Tribunal Superior o jueces del circuito especializado, jueces, no sabemos dónde. Entonces, si llegamos a esos cargos, hay que tener en cuenta que la ley penal tiene algunos, ¿cómo se llama? Algunos términos que si se dejan vencer, grave. Podemos, primero, tener alguna sanción o segundo, nos pueden desvincular de donde estemos en cualquier entidad o en cualquier empresa. Yo les comentaba, no sé, creo y vuelvo a ser reiterativo, con M, perdónenme que les diga, que alguna vez un señor necesitaba únicamente la tarjeta porque le estaban dando un cargo bastante grande, logró obtener su título, se fue a desempeñar ese cargo y le tocó como a los 12 o 15 días renunciar porque no fue capaz de cumplir las funciones que le estaban dando y eran de derecho. Entonces, por eso debemos nosotros prepararnos para cada una de estas situaciones. Esos son los términos por los cuales o mediante los cuales un juez está impedido, ¿no? Son 12 que según los que leyó la doctora Estela, y miren que tienen relación, que no sean familiares, que no hayan tenido negocios, que no hayan tenido una intimidad, que no hayan tenido una enemistad, todo eso que está ahí en el artículo 56 que nos leyó la doctora Estela son impedimentos. Bien, como nosotros hablábamos de la competencia, en la clase anterior, terminando la clase, yo les decía que la Corte Suprema de Justicia tiene competencia en todo el territorio nacional. Ojo, la Corte Suprema de Justicia tiene competencia en todo el territorio nacional de acuerdo a sus delegados en las diferentes regiones. Tiene competencia en todo el territorio nacional, yo les decía, el juez penal municipal con función de control de garantías. Tiene competencia en todo el territorio nacional. De igual manera, les indicaba que la Fiscalía General de la Nación tiene competencia también en todo el territorio nacional. Ojo, en su orden de la mayor jerarquía hacia abajo vienen los tribunales superiores de distrito judicial que tendrán competencia en el correspondiente distrito donde se estén desempeñando. Distrito de Bogotá, distrito de Cartagena, bueno, donde se estén desempeñando, tendrán competencia y su jurisdicción será el distrito donde estén, donde se les haya nombrado. Hay un distrito, creo que en Santa Rosa de Viterbo, tendrán jurisdicción en esa región y también tendrán su competencia en el respectivo distrito. Después de los tribunales superiores de distrito judicial, en su orden jerárquico descendente, vienen los jueces penales de circuito especializado. Doctores, estos jueces penales de circuito especializados, nosotros los vamos a encontrar en la calle 32, arriba de la séptima. Son los jueces que más conocen o que tienen mayor conocimiento de más delitos y de delitos graves. Jueces penales de circuito especializado. Y ellos tendrán competencia también en el respectivo distrito. Los jueces de circuito especializado tendrán competencia en el respectivo distrito y son los jueces que más conocen de diferentes delitos. Alrededor de unos 35 delitos creo que conocen estos jueces de circuito especializado. Los jueces de circuito no especializados tendrán también competencia en el respectivo circuito, ¿cierto? Tendrán esa competencia y esa jurisdicción los jueces de circuito en el circuito. Los jueces penales municipales, pues en el respectivo municipio. Jueces penales municipales, ya sean con función de control de garantías o ya sean los jueces
penales municipales de conocimiento en el respectivo municipio. Ya casi la gran mayoría de municipios de Colombia tienen estos jueces penales municipales. Muy raro el municipio donde no exista un juez penal municipal con función de control de garantías o con función de conocimiento. Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues también en el respectivo distrito o en el respectivo municipio donde se encuentren. Y ahorita cada uno de ellos vamos a mirar de qué conocen, de qué son competentes, indicando esa jerarquización que estoy llevando a cabo. Bien, entonces como la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal es la primera, en su orden, la primera autoridad competente y la máxima autoridad competente en materia penal, pues vamos a mirar que la Corte Suprema de Justicia de qué es competente. Y para ello, doctores, por favor, van a tomar la Constitución Política y vamos a mirar el artículo 174 y el artículo 235 de la Constitución Política, y ya en un momento les voy a indicar para que ustedes me puedan leer esos artículos. Porque, ojo, en algún preparatorio se le preguntó a una persona que quién juzgaba a un gobernador y por alguna conducta punible. Y dentro de las respuestas se colocó Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la Nación. Y casi ninguno pudo contestar quién juzgaba a los gobernadores de nuestro país. Y les hago a ustedes esa pregunta, ¿quién juzga a un gobernador? Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia, obvio. Bien, entonces, dice que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conocerá, primero, de todas las casaciones. De todas las casaciones conoce la Corte Suprema de Justicia. Conocerá de la acción de revisión cuando la sentencia o la decisión sea ejecutorada o haya sido, ¿cómo se dice? O haya sido dada esta sentencia en única instancia por los tribunales superiores tribunales superiores de distrito judicial. Entonces, tendrá o podrá revisar estas decisiones o estas sentencias en única instancia que hayan sido proferidas por los tribunales superiores de distrito judicial. Conocerá de los recursos de apelación. ¿De quiénes? ¿Proferidos por quién? Los recursos de apelación, pues que se hayan contra las decisiones o contra los autos en primera instancia de los tribunales superiores de distrito judicial. La Corte Suprema conoce de esas decisiones cuando los tribunales superiores de distrito judicial las hayan proferido y se apele. Entonces recuerden que el superior jerárquico de los tribunales de distrito judicial pues es la Corte Suprema de Justicia. Bien, conocerán del juzgamiento de funcionarios de los cuales hace referencia, como les indiqué al iniciar la competencia de la Corte, del artículo 174 y del artículo 235 de la Constitución Política, para que alguien me lo lea, a ver de qué conocen esta Corte Suprema de Justicia. Artículos 174 y 235. Bueno, el 174, profe. Modificado Acto Legislativo 2 del 2015, artículo 5. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Ese es el 174. Y el 235. 235, miremos que...
Artículo 235. Son Gracias. atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Primero, actuar como tribunal de casación. Segundo, juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute conforme al artículo 175, numerales 2 y 3. Tercero, investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Cuarto, juzgar previa acusación del fiscal general de la Nación, a los ministros del despacho, al procurador general, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la Nación, de la República, a los embajadores y los jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores o a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública por los hechos punibles que se les imputen. Quinto, conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación en los casos previstos por el derecho internacional. Sexto, darse su propio reglamento. Séptimo, de las demás atribuciones que señale la ley. Parágrafo. Cuando los funcionarios antes enunciados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. Listo. Entonces, fuera de esas funciones que le atribuye la Constitución Política, de igual manera, dentro del procedimiento penal, también se le dan algunas otras funciones, ¿no? Acá en el procedimiento penal, pues hay muchas más fuera de las que les dije. No sé si alguien me quiera colaborar con la lectura de la competencia. Ojo, esto de la competencia de la cual conocen estas diferentes autoridades, pues poco a poco las vamos nosotros aprendiendo. No es que en esta clase simplemente yo les doy los artículos para que después de que las hayamos visto de esa competencia sigamos estudiándolas. Creo que para la próxima clase vamos a dejar las otras competencias. Leamos la del artículo 31 del código, el 31 es la jerarquización, el 32 que nos habla ya de la competencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Artículo segundo de la competencia. Artículo 32 de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce, primero, de la casación. Segundo, de la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión ejecutoriada haya sido proferida en única o segunda instancia por esta corporación o por los tribunales. Tercero, de los recursos de apelación contra los autos y sentencias que profieren en primera instancia los tribunales superiores. Cuarto, de la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales o de juzgados de diferentes distritos. Quinto, del juzgado de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235, numeral segundo, de la Constitución Política. Sexto, del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235, numeral cuarto, de la Constitución Política. Séptimo, de la investigación y juzgamiento de los senadores y representantes de la Cámara. Octavo, de las solicitudes de cambio de erradicación de procesos penales de su distrito judicial a otro durante el juzgamiento. Noveno, el juzgamiento de viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, los tribunales superiores superior militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y tribunales, procuradores delegados, procuradores judiciales 2, registrador nacional del Estado Civil, director nacional de Fiscalía y directores seccionales de Fiscalía. Parágrafo. Cuando los funcionarios a los que se refiere el literal sexto, séptimo y noveno anteriores hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas. Listo. Ojo, todo esto
debemos nosotros tener más o menos conocimiento, ya por eso les indico cada uno de los artículos. Doctores, hagamos acá una pausa que me acaba de enviar un mensaje el doctor Milton y me dice, para los docentes a quienes les ha sido programada la práctica del derecho penal, me permito enviarle la programación para la realización de las mismas de acuerdo a las fechas y horarios escogidos por los mismos docentes. Para los docentes cuyos estudiantes han manifestado la imposibilidad de asistir a las prácticas, deberán enviar una carta a la Oficina de Registro y Control explicando los motivos por los cuales no pueden asistir a las mismas. Esto por disposición del Consejo Superior Académico. El correo a donde deberán enviar las cartas de justificación de inasistencia por parte de los estudiantes es registro y control académico.iuc@gmail.com, registro y control. Yo eso ahora se lo envío al doctor Jairo. Por eso les indicaba, doctores, que necesito saber el día martes cuáles son los grupos que vamos a ir para poder indicarle al doctor Milton. Ahora bien, acá me envía el cronograma o el horario para las prácticas que debemos nosotros realizar. Vamos a mirar a ver qué horario me ha indicado el doctor Milton para el derecho penal general que estoy dictando y el derecho procesal penal, para de una vez indicarles. A ver, acá me dice fecha, horario, docente, Liliana, no me encuentro, ojalá que no me encuentre. Edgar González, procesal penal, pero no entiendo esto. Acá dice, de 10 a 12, el día 30 del 2020, de 10 a 12 del día. No sé, porque lo que les venía comentando, yo tengo clase de 8 a 10 y de igual manera no alcanzo a llegar a esas prácticas. No sé, acá hay otro, Edgar González, de 10 a 12, el día 23 de octubre, me mandan otro procesal penal. Bueno, yo ahora me pongo en contacto con el doctor Jairo y organizamos bien eso. Y lo que yo les indicaba, a la universidad se les debe informar mediante una carta el motivo mediante el cual no se puede asistir a esas audiencias presenciales. Yo voy a indicarle a la universidad por la situación, pero a mí me toca ir con los cursos o con los grupos que ustedes hayan elegido a ir, pues vamos mirando todas las protección de bioseguridad, toda esa situación, y vamos y hacemos esas prácticas el día 30 de octubre de 10 a 12. Me tocará hablar para que el docente de ese día me haga la primer clase y no sé cómo a llevar a cabo eso. Bueno, ahí tocará mirar. Entonces ahora me pongo... Pregunta. Señora. En la carta motiva de las personas que vamos a hacer las audiencias virtuales, ¿a quién hay que enviárselas? Ya le acabé de decir, doctora. A registro y control. Perdón, qué pena, es que no había alcanzado a escuchar, profe. Registro y control IUC @ algo así. Doctor, ya envié al grupo. Listo, gracias, profe, qué pena. Bueno, no se preocupe. Bien, entonces ahí les dejo esta situación, doctores. Vamos a leer de lo que conoce, de lo que es competente los tribunales superiores de distrito judicial especializados, que es el siguiente artículo, y con eso terminamos. Y doctor Jairo, para que por favor me colabore con el mismo listado, así como hicimos ayer, yo tomo acá nota de las personas que faltan y su merced me las indica y yo reviso eso ahora en la tarde para enviarle a la
al doctor Milton toca ahora, porque ahora es el doctor Milton quien nos colabora con la verificación de ello. Bueno, entonces, lo de los tribunales superiores, que son alrededor de unas 8 competencias o que conocen como de 8 situaciones. Entonces, alguien que por favor me lea el siguiente artículo. Y con ello dejamos ¿Qué ahí número, profe? el 32, 33, creo que es, doctora Nancy. Listo, profe. Artículo 33. De los tribunales superiores de distrito respecto de los jueces penales del circuito especializados. Los tribunales superiores del distrito respecto de los jueces penales del circuito especializado conocen, primero, del recurso de apelación de los autos y sentencias que sean proferidas en primera instancia y por los jueces penales del circuito especializados. 2. En primera instancia de los procesos que se sigan a los jueces penales del circuito especializados y fiscales delegados ante los juzgados penales del circuito especializados por los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones y por razón de ellas. Tercero, de la acción de revisión contra sentencias proferidas por los jueces penales del circuito especializados y preclusiones proferidas en investigaciones por delitos de su competencia. Cuarto, de las solicitudes de cambio de radicación dentro del mismo distrito. Quinto, de la definición de competencia de los jueces del mismo distrito. Sexto, aparte entre llaves, adicionando por el editor del recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión del juez de ejecución de penas cuando se trate de condenados por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. Listo. Gracias, doctora Nancy. Ojo, mañana no, el día martes explico sobre todo la competencia de los jueces penales de circuito especializado y los jueces penales municipales con función de garantías y con función de conocimiento, porque ustedes en su consultorio jurídico número 4, o no, en el consultorio jurídico les asignan algunos procesos que puede llevar consultorio jurídico y que se llevarán a cabo ante los jueces penales municipales con función de control de garantías y con función de conocimiento, y se deben llevar todas las audiencias ante el juez de control de garantías y ante el juez de conocimiento. Entonces, el martes explicamos muy bien jueces penales municipales y jueces penales de circuito especializado para que tengamos una idea mayor de cuáles son los delitos que conocen esos jueces. Por ejemplo, terrorismo, tortura, narcotráfico, todo eso, los jueces penales de circuito. Bien, doctor Jairo, ¿vamos a hacer esa actividad? Claro, doctor, con gusto, ya mismo. Gracias. Ya permítanme un segundo, con esto también va acá lo que yo voy haciendo. Listo. Alba Benavides. Presente. Alba Serna Evelyn. Presente. María Gisney Arias. Presente, Jairito. Judith del Carmen Arrieta. Presente, Jairo. Feliz cumpleaños. Becerra Giovanni Enrique. Presente. Jairito. Carlos Obdulio Bedoya. Carlitos Bedoya. Él escribió que tenía problemas de señal. Bueno, Natalia Andrea Bogotá. Presente. Shirley Joana Bolívar. Claudia Liliana Bustos. Doctor Jairo, Presente. doctor Jairo, una pregunta. ¿Esa a qué hace referencia? Que tenían excusa ayer.
Recuerda que ayer algunos... Presente, Jairito. Bueno, recuerda que ya ayer estaba con un tema médico, doctor. Kelly Fernanda Camargo. Jairo, perdóname, estoy presente. Sí, Carlito, ya Kelly Fernanda Camargo. Presente, presente. Tatiana Gracias, Cano. papá, gracias. Con gusto. Tatiana Cano. Tatiana Cano. No está. Karen Melanie Castañeda. Karen Castañeda dijo que tenía problema de conectividad en el grupo también, pero ya estaba ahí. Brian Castaño. Brian Castaño. John Alexander Castillo. Presente, Jairo. Wilson Javier Devia. Wilson. Doctor Devia. No sé si... No No está. está. No está. Magnolia Carolina Díaz. Presente, Jairito. Karen Melissa Duque. Presente, Jairito. Luz Estela Espinosa. Wilfredo Forero. Presente, Jairito. Oscar Fernando Fetecua. Presente. Forero Diana Paola. Dianita, algo escribiste también. Hubo problemas de conectividad, Jairo. Ella escribió. Sí, ella escribió. Grey Paola. Jairito. Señor. Jairito, discúlpeme que es que tengo problemas con el micrófono acá, pero ya lo activé. No, ya le pusimos falla, Wilson, nada. Puedes llamar Ay, en 10 minutos que esté. Mentira, ya. John Alexander bueno, gracias. Hernández. John Alexander Hernández. A ver, en Kimberly orden, Hernández. por favor. Kimberly Hernández. Presente, Grey. Buenas. Grey. Yo estoy presente. Ay, yo ayer estuve en clase. No contestó lista. Pero yo estuve toda la clase. No sé, el doctor dispone porque él me dijo, no. Alison Hernández. Yo ayer hasta bueno. Sebastián Camilo. Presente, Jairito. Jonathan Lobo. Presente, Jairito. Joan René López. Presente. Sherley Carolina Martínez. Presente. Morales Ingrid Caterín. Presente, Jairo. Jamie Caterín Mojica. Karen Elizabeth Neira. Presente, Jairito. Lady Joana Palacios. Presente. Sadi Loret Perea. Sadi. Presente. Luis Arbey Pinzón. Buen día, doctor Gómez. Zulay Quintero. Zulay. Jairito, presente. Nancy Rubiela Presente. Ramírez. Sí, Nancy Rubiela Ramírez. Nancy. Ahí está. Nancy está ahí. Sí, ahí estaba. Bueno. Hemer Alexander. Aquí estoy. Presente, Jairito. Sí, Karim Rodríguez. Sí, Jairito, presente. Norman Presente, Alejandro. doctor. Ya, Nancita, ya, sí te había... Ángela Rodríguez. Presente. Paula Alejandra Salgado. Presente, Jairito, aquí estoy. Hernán Jairito, Guillermo discúlpeme. No Sí. me escuché, ¿me llamó? Discúlpeme. Norman Rodríguez, Alejandro. Norman Alejandro. Sí, yo lo llamé. Disculpe, Jairito, discúlpeme. Gracias. Hernán Presente. Guillermo. Presente, Jairito. Buenos días. Diego Alejandro Sánchez. ¿En una sola hoja? Sí. Diego Alejandro. Buenas noches. Hola, Jairito. Hola, Jairito. Ludy Joana Segura está hablando ahí. Presente, Andrea del Pilar Suspe. Diego Torres. Sí, buenas tardes, compañeros. Jairito, buenos días. Buenos días. Doctor, listo. ¿Alguno que se me ha quedado sin llamar? No sé el tema de la compañera Kimberly de ayer, doctor, ¿usted qué dirá? No, profe, yo estuve ayer toda la clase. Ojo, doctores, acá en la lista que yo llamé también tiene falla René, Kimberly, Shirley, Brian, Gray, y ellos también tienen una falla cuando yo llamé lista.
Disculpe, doctor, yo me estoy viendo aquí en la lista una E. ¿Qué significa ayer? Usted se excusó ayer. Usted ayer... Sí, una excusa. Sí. Eso. Ok, muchas gracias. A ver, Muchas doctor. gracias. Yo sí, Shirley Carolina Martínez, yo sí falté ayer, qué pena con usted. Póngale cuidado lo siguiente, doctores, si no vamos a entrar en controversias. Ustedes saben que se llama lista por situación de la universidad. Persona que no me conteste es porque no está, doctores. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Entonces, o personas que no están y al momento de llamar lista se me están conectando. Eso es así porque eso es así. Entonces, persona que no me conteste a lista en el momento que esté llamando, inclusive se llaman 2 y 3 veces y no está, doctores, me da mucha pena. Bien, entonces nos vemos el día martes, doctores, a la misma hora. Doctor Jairo, le encargo que por favor me tenga los grupos, si hay 1 o 2 para hacer eso. O doctor, si... ya se lo envié a su WhatsApp. Solo Listo. hay un grupo que lo quiere hacer presencial. Bueno. El resto lo quieren hacer virtual. Listo. La carta entonces debemos hacerla el fin de semana enviándosela al registro y control, ¿bueno? Listo. Bueno, entonces nos Jairo, hablamos. una cosa, es que Tatiana acá no me está diciendo que usted tiene problemas de conectividad y no la deja empezar a la clase. Ya se acaba de conectar. Está escribiendo al chat de Zoom. Ajá. Voy a sacar ya por los pinos. Apague ese micrófono, Dios mío. Doctor, ¿qué hacemos con Tatiana Cano? Dice que tiene problema de conectividad y está... O sea, es que cuando estaban llamando, como soy de las primeras, se me fue el internet, pero pues yo estuve en toda la clase. Lo que me diga el doctor me toca hacer, Tatianita. Entiéndeme que es que... Tenemos un segundo que el doctor de pronto está ahí en algo. Regalo un poquito para ahora. Jairo, ayer ¿a qué hora la llamaste lista? ¿Al final? Al final. Ah, con razón. Sí, ¿quién? Por instrucción del doctor, él me dijo que los que no estaban... ¿Ya nos podemos ir desconectando? Yo creo que sí. Jairito, ayer se me quedó el computador sin carga. Gracias, señor. Sí, pero pues ahí sí yo no puedo hacer nada porque lo que el doctor me dijo. ¿Tuviste? Pues es que yo digo porque yo estuve toda la clase. Sí, toca que Si hables no, con no el lo hubiera doctor. dicho. Pero bueno, no importa. Tranquilo, mi Jairito. O ¿me puedes enviar la información al correo, porfa? ¿Qué información, cariño? A la del... Y la que envíen por el WhatsApp, por favor. Listo, ya. Bien, tía, gracias a Dios. Jairo, nos podemos ir desconectando porque es que todos sí, activan el micrófono. Ya soy un poquito mejor. Gracias, chao.